Penguin Random House Audio presenta La silla vacía. Historia de la suplencia presidencial en México, de José Manuel Villalpando. Narrado por Eric Jam. Solo unas palabras previas. En enero de 2021, el contagio y confinamiento por causa del COVID-19 obligó al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a ausentarse del despacho ordinario de los asuntos públicos durante 2 semanas, suspendiendo sus actividades regulares, incluso la acostumbrada conferencia de prensa mañanera. El propio titular del Poder Ejecutivo fue quien formuló el anuncio de su enfermedad en redes sociales y después desapareció por varios días. Esto desató las especulaciones y las bien o malintencionadas interpretaciones de analistas, comentaristas, politólogos y del público en general, pues las disparatadas versiones que circularon, propiciadas por la ausencia de información oficial veraz y oportuna, llegaron al extremo de imaginar distintas y graves situaciones en las que el presidente se encontraría desde su intubamiento para recibir oxígeno hasta un supuesto derrame o infarto cerebral. De todo se especuló y de todo se dijo. Lo único cierto, antes de que el propio presidente se viera obligado a aparecer, evidentemente en mal estado de salud, en un video para detener el torrente de conjeturas cada vez más desquiciantes, fue que en las mencionadas conferencias matutinas lo suplió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo cual a su vez también implicó que en las conversaciones públicas y privadas se sugiriera que tal vez esa alta funcionaria ya estaba ejerciendo la responsabilidad que le asigna la Constitución política del país, de suplir al presidente de la República en sus ausencias temporales hasta por 60 días, con el carácter de presidenta provisional de la nación, lo cual fue negado categóricamente. En esos días, el temor y la confusión se apoderó de los medios de comunicación. ¿Qué sucedería si el presidente verdaderamente se hallaba bajo el tratamiento de emergencia que se aplica a los enfermos graves de COVID-19, sedado y dependiente de un ventilador pulmonar? ¿Qué pasaría si quedaba de manera permanente impedido física o mentalmente por esa o alguna otra enfermedad, por ejemplo, de índole cardiovascular? Y el escenario más dramático. ¿Y si fallecía como ya había sucedido con más de 160,000 mexicanas y mexicanos víctimas de esta pandemia, sobre todo tomando en cuenta la condición vulnerable del presidente, tanto por pertenecer a la tercera edad como por su hipertensión, sobrepeso y un infarto previo sucedido hace algunos años? Así, el tema de la suplencia presidencial cobró actualidad y relevancia. Fue patente el sentimiento colectivo respecto de que ahora sí, lo que no había sucedido en México desde hacía casi 90 años, el presidente de la República podía dejar de serlo, ya fuera porque renunciara, se enfermase o hasta pudiera morir. Es decir, tomamos conciencia de la humanidad presidencial. ¿Qué hacer en estos casos, cuando faltara el presidente? Teóricamente, la respuesta está en la Constitución. Sin embargo, adelantando la conclusión de este ensayo, al estar diseñadas las normas constitucionales que prevén la falta del presidente para funcionar solo en el ambiente político de un partido mayoritario y oficial, éstas resultan inoperantes. ¿Torpeza o mala fe? La respuesta la encontrará el amable escucha en este audio. El estudio frío de las normas y de las diversas constituciones mexicanas en lo relativo a la suplencia presidencial resulta insatisfactorio y tedioso, pues el recuento de las diversas disposiciones nada aporta a la comprensión del problema, ni tampoco a la generación de propuestas de solución, debido a su falta de conexión con la realidad histórico-política mexicana. Sabido es que las constituciones de México, hemos tenido 7, no representan sino otros tantos intentos de moldear al país conforme a los deseos y gustos de quienes en su momento lo han dirigido. Sin embargo, sus preceptos han tenido que aplicarse, y fue precisamente en el caso de la suplencia presidencial donde tuvieron su prueba de fuego. Las necesidades políticas y las presiones de los caudillos o de los grupos en el poder fueron superiores a los mandatos constitucionales. Esta conclusión no se desprende de la simple evolución de las normas constitucionales, sino de su confrontación con la historia. Así sucedió bajo la vigencia de cada una de nuestras constituciones, las que, mal concebidas, permitieron el desorden, la anarquía y hasta el derramamiento de sangre. La pregunta de nuevo es válida. ¿Fue torpeza o mala fe? En este audiolibro se ofrece una respuesta a esas interrogantes. Lamentablemente, a los historiadores no les ha interesado el tema, al menos
Sample complete. Ready to continue?